Así es. En primerísimo lugar, hay una proyecto de modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para separar la Secretaría de Seguridad Pública, crear la Secretaría de Seguridad Pública y, por supuesto, la Ley de Seguridad Pública, y en su caso tendrán la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública. Hay un rediseño de la Secretaría de Gobernación, una reorganización también, y tenemos, de acuerdo con la instrucción de el presidente electo, de austeridad republicana, estamos pretendiendo reorganizar la Secretaría y básicamente establecer la mitad de las subsecretarías que tenía esta Secretaría de Estado, reducir obviamente las direcciones generales, y no por reducirlas, sino porque vamos a concentrar funciones en algunas otras secretarías y obviamente vamos a reducir la estructura de la propia Secretaría. Ya estamos trabajando muy fuerte en este rediseño, en esta reestructuración. Sin embargo, pues sí, las funciones primordiales de la Secretaría de Gobernación, las funciones de gobernabilidad, las funciones del Instituto Nacional de Migración, las funciones de derechos humanos, por supuesto, serán el eje principal de esta Secretaría rediseñada. Y obviamente estamos poniendo ya esto a consideración del presidente electo para sus opiniones y para establecer cuáles serán ya en definitiva las directrices que nos señale para poder la Ley Orgánica de la Administración Pública y también el Reglamento Interior de la propia Secretaría, regularla conforme a este nuevo rediseño. Olga, va a ser prioridad la reconciliación política, supongo. Esa es la prioridad del gobierno de Andrés Manuel. Yo te quiero decir que adicionalmente a esta reconciliación nacional, que es muy importante, también el tránsito a la paz social y a la pacificación del país. Este también será, y es parte de la, obviamente, reconciliación nacional, porque gran parte es precisamente, pues, abatir la violencia lo más que se pueda y todos los graves temas y problemas y crímenes que estamos en este momento presenciando como mexicanos. Tema desaparecidos, tema relaciones con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tema la relación con las iglesias, con los medios públicos y medios privados de comunicación. Vamos, serán la esencia de esta Secretaría de Estado que retoma su espíritu, su origen político. Así es. Las relaciones con los gobiernos de los estados en un auténtico federalismo, las relaciones con los congresos locales, con los poderes públicos también de las entidades federativas, con el Congreso Federal, con el Poder Judicial, con la Suprema Corte, con los órganos constitucionales autónomos, que eso es bien importante, y desde luego con los tres órdenes de gobierno. Esto por una parte, las relaciones políticas de gobernabilidad, y por otra parte el Instituto Nacional de Migración, que es un tema de lo más importante, sobre todo por los derechos de los migrantes, que como yo he platicado en algunas ocasiones, no podemos nosotros hacer ningún tipo de reclamos a los Estados Unidos de cómo tratan a los migrantes cuando nosotros pues no tenemos el mismo trato a los migrantes en nuestro país. Así que para tener un reclamo tenemos también que actuar en consecuencia y tenemos que digamos, tener a los migrantes como personas de derechos plenos en nuestro país y no como una situación de ilegalidad y de sanción incluso de las estancias migratorias tan dramáticamente como se encuentran hacia nuestros migrantes. Y por otra parte los derechos humanos, mi querido Pepe, porque los derechos humanos para mí en toda mi carrera han sido el eje fundamental y serán el eje fundamental de la Secretaría en todo lo que esto significa: derechos de los niños, niñas, adolescentes, de las personas con discapacidad, de las mujeres, de los adultos mayores, de las víctimas de los delitos, y en fin, estamos ya rediseñando, reestructurando y avanzando en lo que nos ha pedido Andrés Manuel.
Por cierto, se ha dado cuenta de la cantidad de niños que no pueden entrar a Estados Unidos, hablando de migrantes, la cantidad de niños que no pueden entrar a Estados Unidos y los está rechazando el gobierno de Estados Unidos, regresándolos a México, y México no tiene dónde ponerlos. ¿Qué va a pasar con ese tema cuando se dice también que en México los migrantes centroamericanos reciben peor trato que cuando llegan a Estados Unidos? Ese es el tema, o sea, con qué cara nosotros le estamos reclamando a los norteamericanos el trato que les dan cuando nosotros en nuestro país hacemos cosas hasta peores con nuestros migrantes. Claro. Entonces, el tema de los niños es un gran tema, es un tema enorme, ¿verdad? Y que vamos a tener que afrontar con mucha responsabilidad. Pero sobre todo, y nos va a regir el tema de los derechos. O sea, el tema de los derechos va a ser fundamental en estos temas, en cualquiera de los temas de nosotros, pero sobre todo en estos temas de los migrantes. Creo que se merecen un trato digno, como personas dignas, en su vida digna. Entonces vamos a tratar de avanzar en estos temas con muchísima más, digamos, reconociendo sus derechos fundamentales como el principal objetivo del Estado mexicano. Olga, ¿qué hay de la iniciativa que tú vas a promover en términos de la amnistía? Sabemos que tú tienes un trabajo, de ello daba cuenta ayer en su columna Héctor Aguilar Camín, un trabajo que titulaste Justicia Transicional, Política de Drogas, Primero la Salud, Fin a la Violencia. Tú lo promoviste todo esto, es una novedad política que ahora esté interesado el nuevo gobierno, próximo nuevo gobierno, justamente en esta amnistía que tengo entendido ha sido malinterpretada porque se aclaró ya por parte de derechos, de quien va a estar a cargo de la cuestión de derechos humanos por parte del gobierno federal, que no se trata de perdonar a homicidas, a extorsionadores, a secuestradores, sino se trata de enmendar la relación con, por ejemplo, campesinos que por la pobreza se ven obligados a sembrar droga. Y no solamente por la pobreza, se ven obligados por la fuerza. Nosotros no queremos reconocer, mi querido Pepe, pero hay absolutamente leva, así como en la revolución y como en la guerra, leva de jóvenes que están siendo reclutados por el crimen organizado. Entonces, todos estos jóvenes, todas estas mujeres, los niños, los campesinos que están trabajando en los campos en donde se está sembrando la droga, se está obviamente cosechando y en el trasiego de la droga, pero que no han cometido delitos de alto impacto, en donde México tiene suscritas convenciones internacionales, tratados internacionales, en donde no podría conceder la amnistía a delitos de alto impacto, delitos de lesa humanidad, tortura, homicidio, secuestro, violación, en fin, desapariciones, ejecuciones. Con ellos no va a haber amnistía, pues. No va a haber amnistía. Sin embargo, yo también le voy a proponer, esto no lo he platicado con el presidente electo, pero le voy a proponer también una ley de reducción de penas, que no de amnistía, pero una ley de reducción de penas para aquellos informantes que nos den datos ciertos, confiables y cotejables, y obviamente después de haber obtenido la información y de haber sido cierta esta, sobre la desaparición de muchísimas gentes, en todos, mira, muchos de los familiares se me han acercado a mí, me han dicho, a ver, yo no tengo nada a cambio, vamos a darle una reducción de penas, incluso me han dicho hasta una amnistía, pero que me diga dónde está mi hijo, y este delincuente que está privado de su libertad sabe en dónde está mi hijo. Son tragedias enormes, son dramas humanos que verdaderamente están ahí presentes en esta realidad que estamos viviendo en México, mi querido Pepe. Hay una iniciativa, Olga Sánchez Cordero, para despenalizar. Tú vas a promover una iniciativa para despenalizar la marihuana, que el efecto de la marihuana ha sido más grave por la criminalización, lo carcelario que implica, que por los daños que puede provocar esta droga en las personas. Pero también estás hablando de una iniciativa donde se pueda legalizar la amapola, de donde se cultive, surge el mercado de los opioides, heroína, morfina, etcétera. Mira, de la amapola
Yo tengo la idea, obviamente, de caminar de la mano de Naciones Unidas, porque ellos tienen una agencia muy particular sobre drogas y las cuotas de drogas que pueden producir los países, pero en principio yo te puedo decir que la amapola podría ser un tema para los fármacos y las farmacéuticas que requieren de esta planta para procesar algunos de los fármacos, sobre todo tipo para etapas terminales de muchas de las enfermedades, como son la morfina, y bueno, que esté ahí un mercado legal. Yo hablo más bien de la despenalización más que de la legalización. Correcto. Creo que el matiz es muy importante, sobre todo por la presencia del Estado y la regulación que pueda hacer el Estado de dichas sustancias, tanto de la marihuana como de la amapola. Pero sí, mi idea, y yo voté en la Corte, desde luego, por el uso lúdico de la marihuana. Ya hoy tenemos otro precedente de la Suprema Corte para la compra de semillas de marihuana. O sea que y a Canadá acaba de legalizar la marihuana, y nosotros nos estamos matando con esta política prohibicionista, punitiva, en donde lo único que estamos teniendo es a una cantidad de jóvenes en la cárcel por posesión de droga, de marihuana, y que a veces hasta se la siembran de más, mi querido Pepe, para meterlos a la cárcel. Entonces, estos también serían, fíjate, parte de la amnistía, estos jóvenes que han poseído la droga en gramajes mayores a los que establece la ley. Y bueno, estamos viendo que todo lo que tengamos a la mano, mi querido Pepe, para transitar a la pacificación de este país, ha sido la instrucción del presidente electo. Vamos a pacificar el país, tenemos que dar alternativas distintas para poder lograr que este país viva en paz. Y el gobierno dispuesto a encabezar por primera vez este debate, poner sobre el papel, en las leyes, en iniciativas, este tema que nos tiene ahora en unos altos grados de criminalidad, en altos grados de penalización, en fin, esas consecuencias graves que ha tenido el tratamiento de las drogas. Cuando se puede sacar provecho de todo esto y acabar con tanta criminalidad, eso es parte de la estrategia, supongo. Es parte de la estrategia. Vamos a poner el tema sobre la mesa, por supuesto que sí. La convocatoria que ya se va a lanzar a las víctimas, a las organizaciones sociales, a los organismos internacionales, nacionales, académicos, a expertos mexicanos, a expertos extranjeros, en fin, para que den su punto de vista sobre todos los instrumentos de los cuales puede echar mano el Estado para lograr una paz social y transitar de este estado de violencia tan crítico que tenemos hacia una pacificación social, por supuesto. Y el tema de la despenalización de la droga estará ahí muy vigente. Olga Sánchez Cordero, en materia de política interior, ya iniciaste los contactos para el proceso de transición para establecer el nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre. Ya estás en contacto con la Secretaría de Gobernación, tu contraparte en el gobierno actual de Enrique Peña Nieto. Mira, yo quiero ser muy respetuosa del proceso electoral y de cuándo termina. Tengo conocimiento por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial que será la primera semana de septiembre cuando se le entregue la constancia de mayoría al presidente electo. No puede ser antes, como ayer dejó entrever Yanino Tálora, la presidenta del Tribunal Electoral. No sé, tengo conocimiento que será en la primera semana. Si lo adelantan, para mí y para nosotros mucho mejor, porque es precisamente lo que detona el proceso de transición, lo que detona formalmente el proceso de transición. En el tema he estado en contacto, por supuesto, con el secretario de Gobernación, he estado en contacto con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que me importa muchísimo permanentemente estar en contacto con él, porque creo que su presencia en estas nuevas políticas públicas del Estado tiene que estar acompañado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y transitar con todos los actores políticos, efectivamente.
Finalmente, Olga Sánchez Cordero, permíteme preguntarte cuál será la estrategia en la relación del nuevo gobierno con los medios de comunicación. Será espléndida, mi querido Pepe, espectacularmente buena. ¿Incluso con aquellos que han sido críticos? A ver, la reconciliación y la construcción del futuro de México incluye a todos, nuestros votantes y los que no fueron, los medios de comunicación que fueron afines al movimiento de Andrés Manuel y aquellos que fueron críticos. Y yo te quiero decir algo, la crítica constructiva bienvenida siempre, para mejorar el gobierno, por supuesto. Si yo en el 68, teniendo 18 años de edad, luché por las libertades y caminé por las libertades y estuve en el Zócalo por las libertades, pues ¿cómo crees tú que yo no soy una persona que luche por y siga luchando hasta el último día de mi vida por las libertades y la libertad de expresión? Por supuesto, y bienvenida.